Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para Dios es tan importante su iglesia que entregó la vida de su Hijo por ella. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie del día lunes, espacio dirigido a la familia, el liderazgo de los padres, y compartiremos el quinto tema de esta serie, la relación de los padres con la iglesia. Tú nos creaste con un propósito. La relación de los padres con la iglesia. Nos acompaña nuevamente el pastor Ángelo Becerra, de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá al tema en esta mañana. Buenos días, Ángelo. Buenos días, Oscar. Buenos días a usted, estimado oyente, que aparta su tiempo para escucharnos los lunes, miércoles y viernes. Deseamos con todo nuestro corazón edificarle por medio de la palabra de Dios. Para tu gloria manifestar. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar. Buenos días, pastor. Y a cada uno de los que nos escuchan en esta mañana, gracias por acompañarnos. Estimados oyentes, les recordamos que usted puede escucharnos a través de su teléfono smartphone, descargando la aplicación de Radio Primavera en su celular. También usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de todos los programas que subimos a la red. Quiero explicar a nuestros oyentes que esta serie fue iniciada el año anterior y compartimos 4 temas que usted los puede escuchar nuevamente en nuestro canal en YouTube. Los 4 temas compartidos se titularon El padre como cabeza del hogar, fue el primero. El segundo, la madre como ayuda idónea. El tercero, el equilibrio en la crianza de los hijos. Y el cuarto, ¿es bíblico el castigo físico? Así que hoy retomamos esta importante serie que tiene como propósito principal abordar desde la Biblia los fundamentos que debe establecer un padre y una madre como líderes naturales de su familia, de acuerdo al plan de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué en la serie El liderazgo de los padres quiso tocar el tema la relación de los padres con la iglesia? La razón es porque cuando los padres, como líderes espirituales de sus hijos, tienen una buena relación con la iglesia local, pues indiscutiblemente esa buena relación afectará positivamente no solo sus vidas, sino la vida de sus hijos. Pastor, ¿y qué quiere decir con una buena relación? Cuando acuño el término buena relación, yo quiero decir que los padres son cristianos auténticos y que entienden su rol como miembros de la iglesia local. Es decir, los padres son parte activa de una iglesia y no meramente asistentes, que es lo más común hoy día. Ellos están comprometidos con el avance de la obra evangelizadora de Cristo y lo hacen por medio de la iglesia a la cual pertenecen, en la cual Dios los ha puesto. Allí pues estos padres son enseñados, son reprendidos, son corregidos y también son instruidos en la justicia por medio de la palabra de Dios. Allí los padres reciben ánimo, reciben consejería en aquellos tiempos de desierto y de dificultad. Allí los padres siguen a Cristo con sus hermanos en la fe. Pero también allí en la iglesia, en esa iglesia local, ellos usan sus dones y talentos para bendecir y edificar a los demás miembros de la iglesia. Todo esto es una gran bendición y se convierte en el mejor escenario donde los hijos pueden crecer y desarrollarse física, social, emocional y hasta espiritualmente. O sea, es algo integral, ¿no? Pero pastor, en la actualidad hay muchísimas parejas de padres cristianos que, aunque van a la iglesia, digamos que no tienen esa buena relación de la cual usted nos acaba de hablar. ¿Tales padres no están haciendo bien su papel y sus hijos podrían verse afectados? Yo diría que el ir a la iglesia solo es una pequeña parte de la influencia espiritual que los padres debemos darles a nuestros hijos.
Y claro que yo soy de los que preferiría el que vayan, ¿cierto? Al que no vayan. Pero con certeza el solo ir no es suficiente y los hijos pues podrían ser afectados negativamente por ese modelamiento a medias. Por ejemplo, si los padres van a la iglesia cristiana pero en verdad no aman a Cristo, no están comprometidos con su palabra, ellos viven como si no fuesen cristianos, critican a su iglesia, hablan mal del pastor, son orgullosos, se la pasan discutiendo, poco o nada oran, nunca sus hijos los ven leyendo la Biblia y otras acciones incoherentes frente al cristianismo, créanme que ese ejemplo es peor que si sus padres no fueran a la iglesia. Pastor, ¿y qué de los padres que sí son auténticos cristianos, pero no han crecido en su compromiso con la iglesia local? Esos padres que aman al Señor y le obedecen, pero que no se han involucrado activamente con el trabajo de la iglesia. ¿En qué sentido los hijos de estos padres se verían afectados? Vea, Betty, es raro que haya un auténtico cristiano que no esté comprometido con la causa de Cristo, o sea, con su iglesia. Pero aceptemos que haya cristianos así. Yo diría que esta clase de cristianos que usted está mencionando están privando a sus hijos de modelarles el valor de servir a la única causa que trascenderá más allá del tiempo y del espacio, que es el reino de Dios. Entonces, al ver estos hijos que sus padres, aunque aman a Cristo, pero para ellos hay cosas o proyectos que son más importantes que el reino de Dios, por ese modelamiento que vieron en sus padres, estos hijos entonces se dedicarán ¿a qué? Se dedicarán a ser buenos cristianos, pero vivirán sus propias vidas. Van a replicar eso que vieron en sus padres. Pastor, ¿y qué de las iglesias que les enseñan a sus miembros a ser buenos cristianos, pero no les enseñan la importancia de servir a Cristo por medio de la iglesia local? No les enseñan a renunciar a sus propios proyectos por la causa de Cristo, no les enseñan el costo del verdadero discipulado. ¿Tales iglesias podrían bendecir a los padres y a sus hijos? Una iglesia saludable, Oscar, no solo está compuesta por líderes y miembros saludables, sino que produce miembros saludables. Lo que usted me acaba de describir es una iglesia enferma, en el mejor de los casos, ¿no? O una falsa iglesia en el peor de los casos. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 3, 14 al 15, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aquí Pablo, pues inspirado por el Espíritu Santo, dice 3 verdades fundamentales acerca de la iglesia. La primera de ellas, la iglesia es la casa de Dios, dijo Pablo. Es decir, es donde Dios habita. Allí Él está presente, allí es donde Dios vive por medio de su Espíritu Santo. Eso es la iglesia, el conjunto de hermanos que se reúnen en el nombre de Cristo Jesús. Lo segundo que dice Pablo es que la iglesia es del Dios viviente. Ojalá que me escuchen todos, sobre todo los pastores. La iglesia es del Dios viviente, es decir, le pertenece a Él y a nadie más que a Él. Él la compró por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Él es el dueño, no es el pastor, el dueño. La junta no es la dueña, la junta de ancianos. La dueña no es la familia más pudiente de la iglesia. La iglesia es del Señor, le pertenece al Señor. Y lo tercero que dice Pablo en este versículo es que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, la esencia de la iglesia es proclamar la verdad de Cristo, no existe para otra cosa. Una iglesia, si es una verdadera iglesia, proclamará toda la verdad porque esa es su naturaleza, ¿cierto? Así que cuando hablamos de una iglesia que proclama las verdades que le convienen, las verdades que le gustan, las verdades que no son tan comprometedoras, podríamos decir que estamos frente a una iglesia que ha perdido su norte, ha perdido su esencia y hasta podríamos decir que tal iglesia no es una iglesia verdadera, porque las iglesias verdaderas proclaman la verdad. Y con respecto, pastor, a que si tales iglesias podrían bendecir a los padres y a sus hijos, ¿qué nos podría decir? Yo diría que de ningún modo una iglesia que selectivamente toma lo que quiere de Cristo y deja lo que no le gusta de Cristo podría ser de bendición a sus congregados. Es más,
De por sí ya hay algo malsano en esa actitud. Una iglesia que solo se dedica a proclamar las bendiciones del Evangelio, pero al mismo tiempo rechaza, así sea tácitamente, las enseñanzas del Evangelio, pues no debería llamarse la iglesia. Y por supuesto, tal iglesia no tiene la capacidad de bendecir y edificar a los padres y a los hijos que asisten a ella. Vea lo que dice Hechos 20, 26 al 32, son palabras del apóstol Pablo registradas por Lucas. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Aquí Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Importante eso, ¿no? Sin vacilar. Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Aquí vemos con claridad que Pablo anunciaba todo el consejo de Dios porque amaba las almas a las cuales estaba ministrando. Ya que usted menciona este pasaje de Hechos 20 del 26 al 32, la pregunta que surge es ¿cómo una familia podría identificar una iglesia saludable? Eso es muy fácil. Las iglesias saludables predican y viven la sana doctrina. Pero como el término sana doctrina se ha vuelto tan ambiguo, ¿cierto? Y algunos creen que la sana doctrina es solo creer en la doctrina de la Trinidad, pues permítanme dar una breve explicación. La sana doctrina es el conjunto de enseñanzas que llevan al pecador al arrepentimiento y al arrepentido lo lleva a ser más como Cristo. De esta manera Dios y solo Dios recibe toda la gloria. En otras palabras, una iglesia saludable es aquella que predica sermones bíblicos. Y a mí me encanta la definición que da Charles Simeón con respecto al sermón bíblico. Él dice, el sermón bíblico humilla al pecador, exalta al Salvador y promueve la santidad. Esto quiere decir que si yo sé, si estoy en una iglesia de sana doctrina, si al mirar mi recorrido como cristiano veo que me estoy pareciendo cada día un poco más a Cristo, producto pues de esas predicaciones bíblicas que recibo en mi iglesia local. Pero si yo veo que sigo igual, que no estoy cambiando, que en lugar de cambiar me estoy apegando más al materialismo, quizás al pecado, a las cosas de este mundo, lo más probable es que estoy en una iglesia que no predica la sana doctrina, o que estoy siendo, pues esta también sería una opción, o que estoy siendo un testarudo frente a la palabra de Dios que se me predica con fidelidad en la iglesia a la cual yo estoy asistiendo. Existirían esas dos posibilidades. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. La relación de los padres con la iglesia dentro de la serie El liderazgo de los padres. Pastor Ángelo, volviendo al tema del compromiso que debe tener los padres con su iglesia local, quisiera preguntarle, ¿en qué sentido ese compromiso beneficia a los hijos? Yo creo que hay múltiples beneficios, pero por el tiempo permítame mencionar solo 4. Primer beneficio, hábito de congregarse. Cuando los padres se comprometen con la iglesia, el compromiso los ayudará a ellos a congregarse con más regularidad que aquellos padres que no están comprometidos. Y por consiguiente, pues los hijos serán llevados a la iglesia con tanta frecuencia que el congregarse se convertirá en un hábito. Segundo beneficio, amor por la iglesia. Cuando los padres se congregan habitualmente, pues propician que sus hijos tengan mayor contacto con los hermanos de la iglesia y naturalmente empiezan a amarlos, empiezan a estimarlos, quizás a orar por ellos, a aceptarlos. Eso es producto del congregarse, ¿no? Y del compromiso, desde luego. Tercer beneficio, hay relaciones saludables. Yo siempre les hago esta pregunta a los padres que asisten a la comunidad Vida con Propósito. ¿Ustedes saben quiénes serán los amigos de sus hijos? Y entonces les respondo la pregunta.
Los amigos de sus hijos serán los hijos de sus amigos. Entonces les enseño la importancia no solo del congregarse, sino de establecer lazos fuertes de amistad con otros padres cristianos. ¿Qué propicia esto? Pues que los hijos de los cristianos tengan como amigos a otros hijos de cristianos. Y créame que esto es de mucha ayuda. Y el cuarto beneficio del congregarnos, del estar comprometidos con la iglesia, es un buen uso del tiempo. Vea, cada vez que los padres usan su tiempo para congregarse y servir en su iglesia local, sus hijos están aprendiendo de primera mano lo que en realidad es importante. Si ese servicio se mantiene durante los años, los hijos crecerán sabiendo que el mejor uso de su tiempo está en servir a Cristo por medio de su iglesia local. No debería extrañar a los padres que nunca se comprometieron en servir a la iglesia, que su hijo o hija prefiere estar en cine, en conciertos, en internet, etcétera, en lugar de estar sirviendo al Señor en una iglesia local. Pastor, hay padres que les gusta que sus hijos vayan a la iglesia, pero ellos mismos no van. También hay padres que les gusta que sus hijos se comprometan con la iglesia, pero ellos mismos no se comprometen. ¿Qué les diría a esos padres? Yo les diría que son un pésimo ejemplo para sus hijos y que ojalá no tengan que llorar más adelante cuando sus hijos tomen la decisión de apartarse total y definitivamente de la iglesia. Esto sucede generalmente cuando los hijos son pequeños. Ellos quizás fueron invitados por un amiguito o por algún compañero de clase a la iglesia y les gustó tanto que decidieron quedarse, ¿cierto? Pero en la medida que pasan los años y al no ver que sus padres los apoyaron, congregándose con ellos, entonces estos hijos terminan desanimándose y algunos optan por irse de la iglesia para nunca más volver. ¿Y qué de los padres cristianos que quieren que la iglesia les transforme a sus hijos, pero ellos mismos no invierten ni un segundo en orar con sus hijos y leerles la Biblia? A esos padres les diría que están metiendo la pata hasta el fondo. La iglesia es útil en la transformación de los hijos solo cuando sus padres aman a Cristo y lo demuestran dedicándoles tiempo a sus hijos, discipulándolos, enseñándoles, modelándoles. Es de necios creer que solo por llevar a mis hijos a la iglesia entonces ellos conocerán verdaderamente a Cristo. Yo creo que una imperiosa tarea de todo padre es no descansar hasta que vea a Cristo formado en la vida de sus propios hijos. No debemos estar tranquilos, estimados padres, por más que los veamos orando, quizás cantando, quizás tocando en la banda de la iglesia o sirviendo en cualquier área de la iglesia, hasta que veamos realmente a Cristo formado en ellos, que realmente aman a Cristo. Los padres sabios oran a Dios para que sus hijos nazcan de nuevo y decidan ser auténticos discípulos de Jesús. Obviamente esto no pasará si el padre ni tan siquiera se interesa por eso. Como le dije a un miembro de Comunidad Vida con Propósito, sus hijos no amarán al Dios que usted no ama y no seguirán al Dios que usted no sigue. ¿Qué de las iglesias, pastor, con énfasis juvenil, que buscan entretener y ser muy atractiva para los adolescentes y jóvenes? ¿Bendicen estas iglesias a los hijos? Vea, Oscar, yo soy de los que piensa que cuando una iglesia busca ser atractiva para los hombres, ya sean niños, jóvenes o adultos, ya dejó de ser atractiva para Dios. Si busca ser atractiva para los hombres, eso es como agua de aceite, ya no puede ser atractiva para el Señor. Y no que esté mal en diseñar programas que busquen ser entendibles a las diferentes edades, pero si lo que busca la iglesia es ser atractiva para que lleguen más personas, tal iglesia ya perdió su norte. Por ejemplo, esas iglesias que en lugar de presentar a los jóvenes a Jesús como Señor, y lo presentan como tu parcero, tu pana, tu amigo, el que te entiende, el que sabes que estás en pecado pero no importa, Él te perdona, por lo general terminan sacrificando la sana doctrina y diluyendo el evangelio. Tales iglesias están llevando a los jóvenes a la condenación eterna porque están presentando un evangelio diferente, están presentando a un Jesús diferente. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Con respecto a este tema, yo quiero aportar un testimonio de mi vida personal que es para que usted no lo siga.
En mi caso, cuando mis hijos estaban en la preadolescencia y iniciando la adolescencia, yo empecé a ir a la iglesia, iba cada 8 días, luego cada 15, luego cada mes, luego de vez en cuando, y esa decisión que tomé fue fatal, porque mis hijos en ese momento tan, digamos, determinante de su vida, pues tampoco se congregaban, y sus amigos no eran cristianos, no eran personas cercanas a la iglesia, sino que eran de pronto los amigos del colegio, los vecinos, y eso afectó drásticamente la vida de mis hijos, que aún hoy sufro las consecuencias de esa decisión que tomé ya hace pues muchos años, y de luego que hoy el Señor ha sido bueno y ha venido, digamos, como rescatando nuevamente o atrayendo a mis hijos nuevamente a la iglesia. Así que, estimado padre de familia, usted no sabe la bendición que usted le aporta a sus hijos si usted decide congregarse y servir a la iglesia fielmente. Y Oscar, yo que he sido amigo suyo y que he caminado todos estos años al lado suyo, yo he comprobado, yo pude ver de cerca que usted nunca dejó de ser creyente, que usted nunca, digamos, se descarrió, nunca se fue para el mundo, siguió amando al Señor, pero se privó de la cobertura o del cuidado de una iglesia local. Pues yo que soy su amigo lo pude observar. Pero lastimosamente, como usted lo manifiesta, el haberse aislado de la iglesia, el haberse desprendido de la iglesia, aunque de pronto usted no menguó en su fe, en el creer en el Señor, pero sus hijos sí fueron drásticamente afectados. Sí, así es, ese es el engaño, ¿no? Que uno se mantiene, digamos, en la fe, pero no se ha dado cuenta del efecto que tiene ese ejemplo en la vida de los hijos. Y algo para decirle a los oyentes, iglesias perfectas no existen, ¿cierto? No existen, las iglesias están compuestas por seres humanos y por consiguiente son imperfectas, pero donde esté una iglesia, donde se predica el auténtico evangelio, donde se presenta a Cristo Jesús como Señor, definitivamente allí el Señor me va a cuidar, allí el Señor me va a proteger, allí yo voy a recibir su palabra, allí yo puedo perseverar en la fe. Pastor, para concluir, ¿podría darnos los acostumbrados 10 consejos con respecto al tema de hoy, la relación de los padres con la iglesia? Consejo número 1, asista a una iglesia de sana doctrina. Asegúrese que la iglesia en la cual usted se encuentra es de sana doctrina. Número 2, congréguese con sus hijos, lleve a sus hijos. Yo le escuché a un pastor y estoy totalmente de acuerdo con él. No obligue a sus hijos a ir a la iglesia, llévelos. Número 3, no hable mal de su iglesia, por favor. Si usted va a hablar mal de su iglesia, entonces no está en su iglesia. Por favor, no hable mal de su iglesia. Número 4, sirva en su iglesia local. Allí donde el Señor le ha puesto, sirva. Busque a su pastor, busque a sus líderes y dígale en qué puedo servir, en qué puedo ser útil. Número 5, tenga amigos cercanos en su iglesia. Desde luego, a menos que la iglesia sea muy chica, muy pequeña en membresía, pues no vamos a conocer a todos los miembros, pero sí podemos tener un grupo cercano de amigos para caminar la vida cristiana. Número 6, invite a esos amigos cristianos a su casa. El invitarlos va a ser una influencia positiva para sus propios hijos, para su propia vida. Comparta la vida con esos miembros de la iglesia, con esos amigos cercanos de la iglesia que el Señor le ha dado. Número 7, ore con sus hijos, dedique tiempo a la oración, modele la oración con sus hijos. 8, léales la Biblia a sus hijos, por favor, papá, léales. Una mamá me decía, mi hijo ya está grande, tiene 16, que lo haga él solo. No lo van a hacer solo, hay que estar con ellos. Número 9, disipule a sus hijos, por favor, muéstreles quién es Jesús, hábleles de Jesús, enséñeles la Biblia, o sea, no solo léales, sino enséñeles. Y número 10, ore para que sus hijos nazcan de nuevo, para que se arrepientan de su maldad, de su pecado y sigan a Cristo Jesús. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El próximo lunes continuaremos con un nuevo tema de esta serie, el liderazgo de los padres, así que no se lo pierda. Y recuerde que el miércoles y los viernes también estamos en este mismo horario, de 7 a 7:30 de la mañana en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Pues oyentes, gracias por escucharnos, nos vemos el próximo miércoles y que tengan un día muy feliz.